Estaba yo el otro día buscando finales felices en Night City, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Cyberpunk Edge Runners. La historia empieza con un ciberpsicópata liando la parda en pleno Night City, hasta que un escuadrón de MaxTac lo termina reduciendo. Pero todo esto resultó ser una neurodanza que estaba viendo David Martínez, el protagonista de la serie. La historia de Cyberpunk Edge Runners se ambienta en el 2076, justo un año antes del juego y de que V hiciese historia. Pero por el momento, como acabo de decir, el protagonista será David, un chaval que no tiene padre, que vive en una de las zonas más pobres de la ciudad y cuya madre se mata a trabajar para poder pagarle una academia de lujo pensada principalmente para corpos y que así por lo menos tenga una oportunidad de salir adelante. El problema es que en esa academia se siente como pez fuera del agua y para colmo sus compañeros no lo tragan porque son bastante clasistas, motivo por el cual David se está planteando dejarla. Pero de camino a casa, antes de que su madre lo convenza del todo para que se siga esforzando, se ven en medio de un fuego cruzado en plena autopista y tienen un accidente de coche en el que su madre se lleva la peor parte, porque se quedó muy mal herida y, como ya comenté en mi otro vídeo, como no tiene servicio Platinum de Trauma Team, para cuando llegan los médicos la dejan tirada. Y es que así son las cosas en Night City: delincuencia todos los días, corrupción, diferencias sociales abismales y la sanidad es solo para aquellos que puedan pagarla. Desde luego la palabra deprimente se le queda corta a Night City. Tanto es así que David se la lleva a una clínica chamullera para que se recupere y se tiene que colar en su propio apartamento porque no pagaron el alquiler. Pero las cosas empiezan a ponerse interesantes cuando encuentra un Sandevistán militar en la bolsa de su madre. Y es que parece ser que, pese a trabajar como enfermera de ambulancia, también hacía contrabando con el cyberware de los delincuentes caídos para poder pagar la academia de David. Y no fue hasta este momento que se dio cuenta de ello. Sin embargo, de poco sirvió, porque hablando de la academia, sus compañeros le dan una paliza después de haberlo provocado, al llegar a la clínica le dicen que su madre murió y sin comerlo ni beberlo su vida, que ya de por sí era dura, se acaba de ir a la mierda. Y esto plasma perfectamente la atmósfera de Cyberpunk, con toda la crudeza del mundo, sin que el protagonista pudiera despedirse de su madre o siquiera darle un entierro digno. La gente de Night City son productos, carteras con patas, viven bajo un sistema que no protege la vida, y la forma en la que David perdió a su madre es solo un ejemplo de los miles que se sufren a diario. Entonces, en vista de que toda su vida se puso patas arriba, decide que se va a implantar el Sandevistán. Como era de esperar al no tener un presupuesto tan bueno, se tiene que ir a un matasanos para que se lo implanten un poco a lo bruto, pero con la condición de que si la palma, el cyberware se lo queda a él. Así que se instala el Sande y lo primero que hace es ir a la academia para vengarse de los que le hicieron la vida imposible. Así que tras esto abandona la academia antes de que lo echen, ya que era cuestión de tiempo, e inevitablemente llamó la atención de Arasaka, ya que ese Sandevistán era ni más ni menos que el del ciberpsicópata del prólogo, que resultó ser un teniente experimentado. Y el hecho de que el protagonista se adaptase tan fácilmente a un hardware militar, pues no es muy habitual que digamos. En cualquier caso, mientras el protagonista iba en metro, se topa con una chica de pelo blanco llamada Lucy robando a los pasajeros y sus caminos se acaban cruzando cuando también le intenta robar a él. Entonces, entre las habilidades de robo de ella y el Sandevistán de David, le propone una colaboración para mangar los pinchos de la gente y sacar unos cuantos eurodólares. El problema es que después de usar el Sandevistán muchas veces seguidas, a David le da un síncope y terminan en una ambulancia que no tengo muy claro si es falsa o si simplemente forma parte de la delincuencia intrínseca de Night City. Pero el caso es que la enfermera le intenta robar el cyberware y Lucy le salva el pellejo escapando un poco a lo cafre. Y es en este momento cuando al protagonista le hizo tilín la chica y desde entonces va a estar pillado por ella hasta el final de la serie. En cualquier caso, se va a un matasanos para que le dé unos inhibidores porque si abusa demasiado del Sande se puede volver un ciberpsicópata. Entonces, ya con la jornada hecha, Lucy lo invita a su apartamento, el protagonista se pone un poco nervioso porque ya se huele lo que puede pasar y entre una cosa y otra se pone en una neurodanza que simula un paseo por la luna, lugar al que por cierto se quiere ir la chica para abandonar Night City. Pero como en esta ciudad la felicidad dura poco, de repente unos mercenarios sacan a David de la neurodanza y le dan una somanta. Y es que todo este paripé no fue más que una distracción de Lucy para que a sus compañeros les diese tiempo a pillar a David con la guardia baja, porque parece ser que esta gente colaboraba con su madre para que les vendiese cyberware de contrabando. Y concretamente Main, que es el líder, era el que se iba a poner el Sandevistán. O sea que básicamente hubo un malentendido, porque el Sande ya está pagado, la madre del prota se fue a un lugar mejor y David no se lo va a quitar porque literalmente no le queda nada. Así que le propone unirse a ellos para ayudarlos con sus golpes y Main, pese a que todavía está molesto, lo termina aceptando. Mientras tanto, la academia insiste en ofrecerle a David regresar como si nada hubiera pasado, ya que están especialmente interesados en su adaptabilidad al Sande, y el protagonista está un poco dolido porque se siente utilizado por Lucy. Pero no hay tiempo para detalles menores, porque llegó el momento de dar el primer golpe. Ya para empezar, el grupo de los Edge Runners se compone por Main, que es el líder, Dorio, que es su pareja, Lucy, que ya la conocemos, Kiwi, que es otra Netrunner, Rebecca, que se ganó el corazón del público, su hermano Pilar, que por alguna razón aquí es nombre masculino, y posteriormente Falco, que sería el conductor. Pues bien, el primer encargo de David consiste en robar los datos de un chofer de Arasaka para poder dar un golpe mayor en el futuro. El problema es que la cosa sale regular y en vez de robar simplemente la información, acaban llevándose toda la limusina, cosa que provoca un pequeño conflicto con los Garras de Tigre, una aliada por la autopista y una casi muerte del protagonista de no haber sido por Main. Sin embargo, el encargo salió más o menos bien pese a las complicaciones y esa misma noche lo celebran, que este es uno de esos momentos a los que me refería en el otro vídeo. Y es que en Cyberpunk la gente puede ser feliz, pero siempre es algo momentáneo. Night City no es una ciudad que permita una felicidad larga, solo pequeñas probaditas para luego arrebatártelo todo. Y es que Faraday, que es el fixer que organizó el golpe, está bastante mosqueado porque ahora los de Arasaka saben que intentaron robar al chofer y eso complica toda la operación. Pero sea como sea, siguen adelante y David
está ansioso por seguir haciendo curros para esta gente, pero más allá del Sandevistán es un poco pelele, así que va conociendo mejor al grupo, aprende a usar armas, a conducir, se ve que Rebecca quiere tema con él y en general se va curtiendo poco a poco hasta acostumbrarse a ser un mercenario. Tanto es así que llegado a cierto punto consigue amasar una cantidad de dinero razonable y empieza a meterse cromo para ser más eficiente en las misiones. Pero un día, cuando todo parecía ir sobre ruedas, un colgao que resultó ser un ciberpsicópata se carga a Pilar antes de que nadie pueda evitarlo, y en medio del caos consiguen cargárselo entre todos. Entonces, mientras que el resto se encarga de arreglar este desastre, David regresa con Lucy a casa y esta confiesa que lo de la neurodanza no era del todo mentira. O sea, que a ella también le hace tiling el protagonista. Y a raíz de esto, como el amor es algo que escasea en Night City, por fin se dan un beso y David le promete que algún día conseguirá llevarla a la luna. Retomando el asunto del golpe, como lo del chofer no salió del todo bien, los de Arasaka mejoraron la seguridad y ahora no hay forma de penetrarla. Y es que parece ser que el objetivo del grupo es un ejecutivo conocido como Tanaka, el cual para colmo es padre del abusón de la academia, pero por suerte, como descubrieron que es consumidor de neurodanzas chungas, van a capturarlo con la ayuda de Jimmy Kurosaki, un editor de Neuros Snuff que ya le vendió más de una a Tanaka. Así que planean un secuestro usando a David como fan que quiere un autógrafo, pero el tío tenía cyberware de seguridad avanzada y no solo los noqueó con un pulso PEM, sino que también secuestró a David y ya de paso le puso una neurodanza muy heavy en la que se enfrentaba al NCPD. Y es que lo que para una sociedad civilizada es una barbaridad, en Night City no es tan raro, por lo que este tipo de entretenimiento abunda lo suyo. Entonces la idea de Kurosaki, en vista de que tiene a David con un Sandevistán militar implantado en la espalda, lo va a someter a neurodanzas hasta que pierda la cabeza, se convierta en ciberpsicópata y pueda grabar una nueva neuro con su experiencia. Todo muy turbio, pero como ya dije, esto es Night City. Afortunadamente el equipo interviene para rescatar al prota y aunque tuvieron un problemilla con los drones de Kurosaki, lo acaban capturando y accede a colaborar. ¿Cuál es el problema con esto? Que para cuando secuestran a Tanaka con la ayuda del editor, este dio bastantes problemas y tras cargarse a Kurosaki con el fuego cruzado tuvieron que noquearlo a la fuerza, cosa que alertó a los de Trauma Team y eventualmente pondrían alerta a Arasaka. Pero por lo menos el trabajo está hecho. No salió con todo el sigilo que debería, pero ya está. Y con esto empieza el descenso a la depresión que supone Cyberpunk Edge Runners, la verdadera esencia de este universo ficticio. Porque llegados a este punto, cuando ya nos encariñamos con todos los personajes, vemos que Main está empezando a ceder ante la ciberpsicosis por implantarse más cromo del que debería, y por momentos incluso pierde el control de sí mismo. Tanto es así que casi se carga a Kiwi mientras estaba robando los datos de Arasaka. Así que aparte de complicar un trabajo que ya de por sí se estaba complicando demasiado, también tienen el problema de que el líder de la banda se está volviendo violento, impredecible y no está dispuesto a reducir su cyberware en lo más mínimo. O sea, que se masca la tragedia. En vista de que la netrunner principal del grupo está inconsciente, van a usar a Lucy para penetrar el hielo de Tanaka y así robar los datos. El problema es que en el proceso tiene un cortocircuito, cosa que también pudo llevarse consigo a Lucy, y para colmo Trauma Team consiguió localizarlos. Así que tenemos un conflicto en donde tienen que escapar de las autoridades y Main, que ya estaba tocado de antes, termina de perder el control y provoca una matanza que incluso se lleva por delante a Dorio, que era su novia. Entonces, en medio del caos, David, en vez de escapar con Lucy, regresa para ayudar a Main. Pero este, al comprender lo que había hecho en un momento de lucidez y sabiendo que Max Tack estaba en camino, que contra esos no se puede hacer prácticamente nada, lo revienta todo para darles una oportunidad a David y Lucy y se muere junto con los invasores, Tanaka y prácticamente todos los que estaban asaltando el edificio. Y con esto tenemos un salto temporal porque el grupo ya perdió a la mitad de sus integrantes y el curro que tenían con Faraday se fue al carajo. Entonces, a falta de un líder y con sus filas muy menguadas, fue David el que ocupó el puesto de Main y llevó a los Edge Runners hasta su punto más alto. Eso sí, el protagonista está cambiadísimo, porque se puso cromo a tomar por saco. Y ya sabemos lo que pasa cuando alguien hace eso. Pero por el momento parece que va todo sobre ruedas y David es un líder sorprendentemente bueno que está más curtido que nunca. En cualquier caso, van a hacer un trabajillo que consiste en rescatar a unos rehenes de los Maelstrom, se les muere un novato recién fichado por pisar una mina y David demuestra que ahora es un badass en toda regla y que ya no le queda nada de la inocencia que tenía al principio de la serie. A su vez, Lucy está retirada por la mala experiencia con Tanaka, supuestamente, y todavía necesita tiempo para reincorporarse entre los Edge Runners. Pero como su relación con David es bastante sana, no le mete presión para que vuelva. Sin embargo, el que no es tan paciente es Faraday, que volvió a aparecer después de mucho tiempo y ahora trata de convencer a David para retomar el trabajo antiguo y hacer lo que Main no fue capaz de lograr. Y para ello exige que Lucy participe por ser muy talentosa. Así que el prota, pese a que ya tiene una vida de lujo, acepta el contrato y sigue intentando convencer a su novia para que vuelva con ellos, aunque no tiene éxito. Y es que según nos cuenta Lucy, cuando era ninja fue reclutada por Arasaka para que junto con otros netrunners muy jóvenes penetrasen en la antigua red y recuperasen unos datos anteriores al data crash. El problema es que, como ya expliqué en el otro vídeo, la antigua red es peligrosísima y además está llena de ellas rebeldes que son como Skynet, lo que provocaba que la mayoría de ellos muriesen y fuesen poco más que conejillos de indias. Tanto es así que un día lograron escaparse y la única superviviente fue Lucy, que más tarde se unió al grupo de Main y se empezó a ganar la vida con ello. Pero el pasado trágico de esta chica no es la verdadera razón por la que está retirada, ya que después de penetrar en el hielo de Tanaka, los de Arasaka parece que encontraron un rastro capaz de conducirlos hasta David y Lucy se dio cuenta de ello. Así que mientras que su novio y los demás se dedican a hacer contratos por Night City, ella lo protege desde las sombras y erradica a todos los netrunners que indagan sobre ellos para que no los encuentren nunca. O sea que al final, más que estar retirada, está haciendo jornada intensiva. Como ya venían indicando, el abuso de cyberware no trae nada bueno y David no es la excepción, porque en uno de sus contratos le dio un ataque
ataque de ciberpsicosis y se terminó cargando a 2 empleados de un laboratorio. Mientras tanto, Lucy sigue cargándose Netrunners buscadores y a Faraday intenta encargárselo unos garras de tigre que probablemente fueron contratados por Arasaka. Y como Militech no está muy por la labor de darle más protección, este acaba contactando con Arasaka porque si no puedes vencerlos, únete a ellos. El problema es que le imponen condiciones extra, puesto que todo el contrato de robar los datos de Tanaka y demás giraban en torno a un prototipo de ciberesqueleto que estaba patentando Arasaka, y por el momento no quieren que nadie sepa nada de ello. Así que la primera condición es eliminar a todo aquel que sepa del tema, es decir, David y compañía una vez completen el contrato, y también eliminar a la Netrunner que les estuvo dando problemas, o sea, Lucy. Es decir, que básicamente los protagonistas van a seguir con el encargo de Faraday sin saber que eventualmente los iba a traicionar a todos. En cuanto David empieza a recordar lo que pasó tras el brote psicótico, y Rebecca, al ver que está empezando a perder el control, le sugiere quitarse algunos implantes. Y no solo ella, sino también su matasanos, ya que tiempo después se desmaya por el exceso de cromo y se deja claro que está siguiendo los pasos de Main. Sin embargo, el protagonista no está muy por la labor de dejar su cyberware atrás y prefiere jugársela trabajando con puro inhibidor por si la cosa se desmadra. Tanto es así que ni siquiera le hace caso a Lucy, o sea que si ignora las peticiones de su novia, poco se puede esperar de los demás. En cualquier caso, la situación no hace más que empeorar, porque en una de sus cacerías, Lucy estuvo a punto de cazar a otro Netrunner, pero acabó cayendo de lleno en una trampa porque tanto Faraday como Kiwi la habían traicionado. Típico en Night City. Pero el caso es que David todavía no sabe esto, y tanto él como el resto del grupo emboscan un convoy de Arasaka en medio del desierto, creyendo que iban a robar el ciberesqueleto. Pero en realidad estaban metiéndose en una trampa, porque desde el principio la intención de Tanaka era usar el prototipo en el cuerpo de David porque su afinidad con el Sandevistan le hizo creer que podía ser compatible. Y cuando Lucy descubrió esto al extraer sus datos, lo cortocircuitó a propósito para así proteger a David. Pero ahora que la tienen capturada y Faraday está con Arasaka, la idea es enviar al protagonista por el ciberesqueleto, rodearlos con tropas de Militech gracias a un chivatazo falso de Faraday, y que así el chaval se pusiera al prototipo y testeasen su efectividad en el combate. ¿Por qué Lucy no le dijo nada antes? Pues la verdad no lo sé, porque de haber sido sincera seguramente se habrían olido la trampa y no pasaría nada. Pero lo hecho está, y ahora David y compañía consiguieron derribar el convoy, pero están rodeados por tropas de Militech. Para colmo, David recibe una falsa llamada de Lucy en la que le pide que se ponga el ciberesqueleto. Y con esto definitivamente se jodió todo el asunto, porque el prota le hace caso, Kiwi los deja tirados porque es una vendida, y pese a que Lucy consigue escaparse durante unos segundos y avisa a su pareja de la trampa, ya es demasiado tarde y David usa igualmente el esqueleto porque aún con todo, están rodeados por tropas de Militech. Así que una vez colocado provoca una masacre en la que demuestra ser imparable, pero a costa de inyectarse inhibidores cada poco tiempo para no sucumbir ante la ciberpsicosis. Así que tenemos una buena dosis de escenas de acción en la que presenciamos un poder nunca visto en el videojuego y los personajes van hacia la torre Arasaka para rescatar a Lucy. Por el camino siguen teniendo movida con Militech y el protagonista cada vez está más irreconocible, hasta el punto de que incluso empieza a delirar con su madre. A su vez, Faraday traiciona a Kiwi, ya que tenía información sobre el ciberesqueleto y no podía quedar nadie con vida, pero esta justo antes de estirar la pata, les da las coordenadas del fixer a los otros para que por lo menos se vengan de él. Y a su vez, en vista del desmadre que se les viene encima, los de Arasaka llaman a Adam Smasher para arreglar el asunto, que por cierto el prototipo estaba pensado para él. Entonces David por fin llega a la torre, rescata a Lucy, en el proceso tiene un encontronazo con Adam Smasher y empieza la pelea final entre dos titanes que termina con la vida de Faraday. Tenemos un momento épico entre la pareja principal en la que ella evita que pierda del todo la cabeza, Smasher destroza a Rebecca, aunque muchos de nosotros nos pudimos vengar en el juego, y tras una batalla legendaria Falco se lleva a Lucy por petición de David para mantenerla a salvo y que se repartan el dinero del trabajo entre los dos. Y mientras tanto el protagonista se queda peleando contra Smasher, pero su cyberware empieza a fallar porque se quedó sin neurosupresores. Y al final el antagonista se lo acaba cargando, convirtiéndolo así en una leyenda de Night City y dejándonos una sensación de vacío a todos los que estábamos viendo la serie. Ya que en la escena final, con todo más o menos solucionado pero habiendo pagado un precio muy alto, vemos a Lucy cumpliendo su sueño de ir a la luna pero sin la compañía de David. No es ningún secreto que CD Projekt se le ocurrió bastante tras el desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077. Tanto la actualización 2.0 como el DLC Phantom Liberty prácticamente limpiaron la mala reputación que se habían ganado, pero también es innegable que Edgerunners jugó un papel clave para que la gente recuperase la confianza en el juego y ya de paso le diera una oportunidad. El nombre de la IP había quedado tan manchado con los bugs, crasheos y demás mentiras que hubo detrás que tuvo que venir este anime para hacer limpieza y que la gente empezase a ver Cyberpunk con otros ojos. Y joder, vaya si lo consiguió. Ya para empezar, lo de usar animación japonesa para contar una historia precuela de este universo me pareció un gran acierto. Ver todo lo que sucedió antes de que V se ganase un nombre siempre aporta, y la manera en la que coexisten tanto la serie como el videojuego está muy bien lograda, ya que en el juego hay varias referencias a Edgerunners y sus personajes, y en esta serie hay unos cuantos cameos y referencias que para los que se pasaron el juego seguro que les llamó la atención. Pero de entre todo lo que me pareció más impresionante es la manera en la que calcaron a la perfección la ciudad de Night City. No es que se le parezcan algunos detalles y ya, es que literalmente hay calles y edificios exactamente iguales al videojuego, desde las posiciones de los edificios hasta las farolas y los letreros. El trabajo de investigación y adaptación que hicieron los responsables de esta serie es digno de admirar, porque os aseguro, en nombre de alguien que se echó más de 200 horas en Cyberpunk, que la serie clavó los escenarios del primero al último. A su vez tiene bastantes escenas de acción muy bien animadas y su nivel de violencia se corresponde al que se podría esperar de una historia basada en este universo. O sea, el juego es violento y muy gráfico y la serie
de 3/4 de lo mismo. Si se hubiera censurado me habría parecido mal, así que una vez más como adaptación se la sacaron. También me pareció un puntazo que profundizasen más en ciertos conceptos que te pueden ayudar a entender mejor el juego, como el tema del hielo, los netrunners, el mundillo de los mercs y sobre todo en cierto cyberware que es exclusivo de esta serie, ya que en el juego normalmente se centran más en el cromo de combate, defensa y mejora de las aptitudes físicas, pero todo lo que es estético, estratégico y menos centrado en el combate se limitó a poco más que puras menciones. En cambio aquí vemos cómo les dan uso y comprendemos que el mundillo de Cyberpunk y los implantes cibernéticos va mucho más allá de lo que creíamos. También se indaga bastante en el tema de las guerras corpo, ya que según el lore, como las corporaciones tienen más poder que muchos gobiernos, son estas las que inician guerras. Y en el caso de Militech y Arasaka es bien sabido que aunque estaban en supuesta paz, sí que había intentos de sabotaje y una guerra a punto de estallar. Y en Edgerunners toda la historia gira en torno a esa guerra de trasfondo y el cómo los protagonistas se vieron involucrados y sobre todo perjudicados por los intereses corporativos de Night City. Dicho esto, el tema de la ciberpsicosis también forma parte del núcleo de la historia. A ver, no es que la serie consista en el descenso a la locura de un personaje, ya que es más compleja que eso, pero sí que es cierto que esta enfermedad está muy presente. Así como en el juego se reduce a unos cuantos mini jefes repartidos por el mapa, aquí vemos cómo afecta directamente a Main, al propio David, y cómo en esencia es un problema contado a gritos, pero que como ya comenté en el otro vídeo, nadie hace nada por solucionarlo más allá de llamar a MaxTac para que los erradique. Vamos, que se podría decir que la ciberpsicosis es tratada desde una perspectiva más personal. Como cabría esperar, la historia es muy triste, como todas las de Cyberpunk. Hacen que te encariñes con los personajes, que te rías con ellos en los momentos buenos y de comedia, y cuando parecía que quizás pudiesen ser felices y pasar página, te dan el hostiazo de realidad. Y es que en Night City no existen los finales felices. Es una ciudad que te lleva por el mal camino y te fuerza a poner en peligro tu propia vida si quieres tener alguna posibilidad de salir adelante. Es la clásica elección entre la vida larga y tranquila o la breve y gloriosa. Si eliges la primera, vivirás oprimido por un sistema injusto y corrupto que te aplastará en cuanto te confíes un poco, y si eliges la segunda te pasa como a los protagonistas, que tarde o temprano te cruzas con alguien más poderoso que tú y te saca de en medio. Es increíble como una serie con capítulos tan cortos y una única temporada fue capaz de contarnos tantísimo en tan poco tiempo. Ya desde los primeros capítulos nos anticiparon que David iba a perder la cabeza, pero por momentos nos hicieron creer que podía ser alguien especial, que se iba a salvar junto con los suyos. Construyeron una evolución del personaje muy buena que debería requerir el doble de tiempo. Y no solo eso, sino también su relación con Lucy, sus amigos Edgerunners, Main como figura paterna, la muerte de su madre y todo lo que ello conlleva. En general su historia está muy bien lograda y sus personajes son sin lugar a dudas el punto más fuerte. Y lo mejor de todo es que, como acabo de decir, se desarrollan realmente bien en muy poco tiempo, pero no por ello se siente apresurado. A ver, siempre podría ser mejor, por supuesto. Si hubiésemos tenido 3 o 4 capítulos más con el grupo, pues nos habrían dolido más sus muertes. Pero lo que quiero decir es que para lo limitado que fue el tiempo y con la mala reputación que tenía Cyberpunk por aquel entonces, la serie de Edgerunners supo abrirse paso y demostrar lo que vale. Enseñar a la gente que incluso viviendo en un mundo violento e injusto, con una buena compañía te puedes olvidar de ello. El problema es que, como ya dije, estamos ante una historia triste en la que los personajes se obsesionan tanto por llegar alto que les acaba costando todo. Hay que saber valorar a las personas que te rodean y sobre todo escucharlas cuando te dicen algo por tu propio bien, porque de haberse controlado un poco, tanto David como Main seguirían vivos y las cosas habrían sido diferentes. En general, esta serie me parece una adaptación excelente que captó a la perfección la esencia del juego y supo cómo enriquecer un mundo que ya de por sí tiene un trasfondo vastísimo. Además, como ya comenté al principio del vídeo, sirvió para que muchos se interesasen por el juego principal, limpiar parte de la mala reputación que tenía y sobre todo complementarse sin ningún problema con el contenido existente y el que estaba por llegar. Tanto es así que ya tenemos una secuela confirmada del videojuego y una serie spin-off que ampliará todavía más esta propiedad intelectual. Quizás esto sean palabras mayores, pero es muy posible que Edgerunners hubiese salvado la marca de Cyberpunk. Así que para los que son fans del juego o recién acaban de conocerlo, ya sabéis a quién darle las gracias.